la invitación, particularmente a Tatiana, a quien conozco por una relación de trabajo académica, de formación conjunta. Y bueno, mi intención, como dice el título de la presentación, Clínica con adolescentes, memoria e historia, permanencia en el olvido, es reflexionar un poco sobre la problemática del trabajo clínico con el espectro adolescente. Ese es como el marco general. Y lo que voy a hacer en la presentación, ahí me puedes ir indicando, Tatiana, después cómo vamos con los tiempos. Voy a leer un texto, y en la medida en que vaya leyendo el texto, voy a ir comentando algunas cosas que tal vez pueden ser como importantes de precisar o relevar, porque no es lo mismo tener escrito un texto que leerlo. Entonces, bueno, lo primero, quisiera aclarar que no es mi intención exponer una serie de definiciones conceptuales o de aportes particulares de distintos autores, ni tampoco realizar una propuesta técnica. Si alguien silencia el micrófono, sería genial, porque hay un micrófono que está sonando con todo. Sí, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos. Igual tú le puedes poner sí, yo no tengo silenciar a la todo función así. acá. Ah, sí, ya. pero no tengo la función Ya. acá. Ah, acá tengo silenciar a todos, ya. Pero no me silencia a mí, porque ahí sí que no Sí, tengo cómo presentar. ese es el problema. Bueno, Ya, entonces, Rodrigo. tampoco es realizar una propuesta técnica radicalmente novedosa, provocadora, sino que lo que quiero hacer es ofrecer una reflexión a partir de ciertas coordenadas teóricas que me parecen relevantes para pensar el trabajo clínico, las que se articulan y toman consistencia en una práctica que he podido sostener, entre otras cosas, a partir del encuentro con adolescentes. En este sentido, esta reflexión tiene por objetivo construir algunas preguntas que nos sirvan para orientar la clínica con adolescentes, pero que nos permitan también pensar y cuestionar nuestro lugar en dicho encuentro, ya que, como nos advirtiera Donald Winnicott, el trabajo de los adultos es sostener y sobrevivir a los ataques y embates que los adolescentes realizan sobre nosotros. Este gesto juvenil, que creo que no debiese ser idealizado por la responsabilidad que deposita sobre los adolescentes, es algo que nos permite situar de entrada a la adolescencia como un lugar de conflictos, demandas, desencuentros y potencial de transformación de sí mismo. Entonces, la pregunta por nuestro lugar en dicho encuentro cobra relevancia precisamente porque, como todo potencial, dicha transformación no está exenta de dificultades y no está en ningún caso asegurada. Dicho de otra manera, que los adolescentes sean sujetos en proceso o que puedan de alguna manera llegar a algún destino, no implica que dicho viaje o dicho tránsito no esté exento de sufrimiento, de malestar, de conflictos, de desencuentros históricos, y tampoco que la transformación esté asegurada. Ese es un poco el punto de partida. En este sentido, nuestra labor nos exige, además de los lineamientos freudianos de neutralidad y atención parejamente flotante, hago un paréntesis acá, que no lo hice al comienzo de la presentación, yo me sitúo desde el psicoanálisis y de algunos autores freudianos y postfreudianos para pensar la propuesta que estoy trayendo, pero la intención, más que hacer una exposición de la clínica psicoanalítica con adolescentes, es pensar la clínica en general, ¿sí? Como que me interesa hacer esa pequeña salvedad. Bueno, además de la neutralidad, la atención parejamente flotante, se trata de tener la capacidad de sostener un espacio simbólico y real, en el cual puedan construirse las condiciones materiales y transferenciales para que dichos conflictos, demandas, desencuentros y potencial de transformación logren desplegarse. No es menor esto porque hoy en día, a propósito de la contingencia, claramente todos los que de alguna manera nos relacionamos con el trabajo clínico sabemos que establecer las condiciones materiales para la continuidad del proceso ha sido un desafío desde inicios del año pasado, ¿sí? Podemos decir que en la adolescencia no hay un dado o un a priori, no hay una demanda parental o escolar que lleva al niño captivo a terapia. Tampoco hay una conflictiva del adulto que se presenta de algún modo en la consulta espontánea. ¿Qué es lo que hay? Creo que hay una intersección entre la agencia y el ejercicio de libertad que es tan propio de la adolescencia con el sometimiento y la apatía que también está presente en los adolescentes frente al encuentro con otros. Es precisamente en esta intersección en donde debiésemos sostener el espacio de terapia, evitando ser sustitutos parentales o de la autoridad,
pero tampoco siendo testigos silentes de la escena que se nos presenta. Dicho de otro modo, si pensamos en un dado o un a priori, en la adolescencia es precisamente su potencial de transformación que podemos localizar a partir de su resignificación histórica, su reorganización identitaria y relacional y su proyección al futuro. Se trata de un encuentro cuyo destino es la transformación significativa del sujeto, pero en donde dicha transformación no está asegurada, pudiendo estar atravesada por distintos órdenes y niveles de sufrimiento psíquico y material. En este contexto, para empezar la reflexión, es como la apertura, ¿no? Quisiera situar la memoria y la historia como dos conceptos que no solo son relevantes y significativos para el psicoanálisis y para el trabajo clínico en general, sino que resultan críticos para localizar algunas de las cuestiones centrales del proceso y trabajo con adolescentes que me interesa exponer, reflexionar y cuestionar en esta presentación, pudiendo conceptualizar cómo este proceso se despliega, pero por sobre todo, como va a quedar claro, creo, con el despliegue de la presentación y de las pequeñas viñetas clínicas que traigo para ejemplificar, cómo nos obliga a pensar en nuestra posición como clínicos a partir de este encuentro. Esta idea de no ser sustitutos parentales, de no ser agentes de autoridad, creo que es una báscula o una suerte de tensión constante que se debe poner en juego en el trabajo clínico con adolescentes, sumado a no ser testigos silentes, a no ser sujetos de neutralidad absoluta, y no solo por una cuestión técnica, sino por una cuestión particular de la clínica, porque los adolescentes usualmente entran en ese intersticio y es ahí donde nos demandan, nos exigen, como decía Winnicott, sostener, aguantar, tolerar. Y cómo moverse ahí me parece que es un desafío interesante. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la historia? ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo nos servimos de estos conceptos entendiendo de entrada que en el trabajo clínico no son estáticos? La memoria, desde Sigmund Freud, puede ser pensada como un sistema de registro que tiene ciertas características. Es un sistema de huellas mnémicas, de marcas que interactúan en un complejo sistema homologable al sistema neuronal recorrido por energías psíquicas. Esto es algo que Freud trabaja en el proyecto de psicología para neurólogos. Es decir, es un registro organizado. Además, es un sistema de escritura que tiene la virtud no solo de marcar el registro, sino que de transformar y reorganizar dicho registro a partir del funcionamiento mismo del aparato de memoria. Esto que Freud trabaja en la carta 52 a Fliess nos permite pensar que la memoria es también un registro móvil, que no es estático, no es fijo. Es un sistema que tiene distintos modos de funcionamiento en la vigilia, en el día, en lo diurno y en el sueño, lo que permite pensar no solo en modos de reorganización, sino que en modos de trabajo y elaboración psíquica del sujeto. Esto que trabaja Freud en la interpretación de los sueños nos permite decir que de la memoria es un lugar donde toma consistencia el sujeto. Y por último, es un sistema cuyo registro opera en distintos niveles, preconsciente, inconsciente, etc., habiendo huellas mnémicas, huellas de registro, marcas a las que no podemos tener acceso y en las cuales no siempre podemos confiar. Ya lo sabemos, la memoria no siempre es confiable. Esto que trabaja Freud en Notas sobre la pizarra mágica nos permite decir que la memoria es un registro que elude al sujeto. Es decir, la memoria es un sistema de registro organizado, móvil, no estático, que da consistencia al sujeto, pero que muchas veces le falla o lo elude. Por otra parte, la historia, que es el segundo concepto que voy a desarrollar a lo largo de la presentación y que van a estar, como vamos a ver al final, siempre puestos en tensión, la historia pudiese ser pensada como los hechos, como la biografía de un sujeto, como la sucesión de acontecimientos que le suceden a una persona en su vida. Sin embargo, para nosotros, para efectos de y creo que del trabajo clínico, de lo que se trata más que de la historia es de la historización. Subrayo historización. Es decir, se trata del modo en que cada sujeto se relaciona psíquicamente con los acontecimientos, relaciones, hitos. Me detengo un poco porque me llega un aviso que está insuficiente la calidad de la red y que está medio lento esto. Creo que se quedó pegado un ratito. Ahora parece que volví, pero bueno, sigo A leyendo. rato se corta un poquito el audio, Rodrigo, pero luego se retoma en la parte que habías quedado, o sea, apura un poco.
Pero te Ya, estamos viendo bien. ok. Voy a ir leyendo entonces con más... Las vicisitudes de lo virtual y de las condiciones materiales, ¿sí? Es Sí. exactamente. Tranquilo. Entonces, se trata del modo en que cada sujeto se relaciona psíquicamente con los acontecimientos, relaciones, hitos y experiencias que constituyen su vida. En este sentido, la historización es un acto que se sostiene en la memoria, recurre a ella para su despliegue, pero implica por un lado vacíos, lagunas, olvidos y equívocos, y por otro lado un gesto de reorganización y rearticulación. Epistemológicamente nos separamos de una concepción objetivista de la realidad, pero sin desconocer su existencia, separándonos también de una concepción subjetivista de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acento está puesto no solo en el registro de los hechos, ¿sí? No solo en la materialidad de los eventos que acompañan el registro, sino que en la influencia del sujeto a partir de sus deseos y fantasías inconscientes respecto a dicho registro. Y sobre todo, particularmente, el acento lo pongo porque es lo que vamos a desplegar sobre la etapa adolescente, la reorganización del registro de la memoria, de los hechos, de la infancia, podríamos ir proyectándonos a la adultez. Sin embargo, no se trata de una reorganización constructivista, narrativa o puramente discursiva. No es que no lo sea, pero no es solamente eso, ya que el acento está puesto en la relación de desencuentro con la realidad material. No está puesto ni en el aspecto objetivo, ni en el aspecto subjetivo de cómo yo resignifico mi realidad material. El acento está puesto, creo que esto es una máxima del psicoanálisis más tradicional, está puesto en el desencuentro con la realidad material, en un intento constante de ajuste, de síntesis, de búsqueda de sentido, en donde el yo, la instancia psíquica que conocemos, el yo mismo, el sí mismo, la autoimagen, la identidad, es agente central de esta reorganización, pero simultáneamente es la instancia que padece los efectos psicopatológicos de este desencuentro histórico. Podríamos decir entonces que desde esta perspectiva que estoy tratando de proponer, el pasado sí puede cambiar, entendiendo que lo que cambia no es la materialidad del hecho, sino que es la historización y el modo de acceso al registro de memoria, entendiendo que no hay una memoria original y por ende siempre habrá desencuentros. La adolescencia, creo, testimonia, como ninguna otra etapa de la vida, en su devenir normal, podríamos decir, de dichos desencuentros históricos e intentos de resignificación y reorganización constante. Es lo que define la adolescencia como una instancia casi patológica por defecto, cuidando la palabra patológica, por supuesto. Recordemos que en Construcciones en el Análisis, Freud nos indica que, ante el olvido o la laguna en la memoria del sujeto y la imposibilidad de levantar el velo de la represión, no pudiendo acceder a un recuerdo, ya sea porque es muy antiguo, muy arcaico, o porque la violencia de su registro traumático impide el acceso a dicho registro, es perfectamente sostenible proponer una construcción desde el lugar del terapeuta. En la medida, primero, que el encadenamiento respete la lógica del trabajo realizado, que no es cualquier cosa que se me ocurrió, sino que lo que yo propongo para poder armar una hipótesis respecto de esa laguna en la memoria, en el recuerdo, en el sentido de la búsqueda del sujeto, tenga sentido para dicho sujeto, y por supuesto, lo más importante, que no tenga pretensión de sustitución del evento material. Es siempre una hipótesis que cuadra y que lo que busca y a lo que apela es a la movilidad y a la circulación del sujeto. Entonces, con esa apertura de la memoria y la historia, entrando en la temática de la adolescencia, voy a seguir algunos lineamientos de la psicoanalista francesa, me disculpan el francés por favor que no manejo, Pierre Olonier, en donde podemos señalar que la adolescencia es un tiempo de tareas reorganizadoras, en donde el poner en memoria y en historia son fundamentales para dar continuidad existencial al pasado. Esta continuidad es crítica para la existencia y desarrollo del sujeto, ya que le permite situarse en un linaje histórico desde una posición identitaria consistente, sin que las modificaciones propias de la adolescencia pongan en riesgo lo singular y permanente que se transmite en cada capítulo de su historia. Es esta tensión clásica de la adolescencia, de búsqueda intensa de identidad, pero que al mismo tiempo no debe, o al menos debe cuidar,
el extravío, la pérdida, en donde dicha búsqueda hace que estos aspectos identitarios puedan empezar a difuminarse. No es extraño que en adolescentes que no son, digámoslo con cuidado, estructuralmente psicóticos, sí hayan crisis psicóticas, ¿sí? O que hayan episodios de desrealización o despersonalización intensos. Producto, esta es la hipótesis que estoy trayendo, de Pierre Loñer, prestado de ella, por supuesto, a propósito de esta búsqueda de sentido autobiográfico de elaboración yoica. Para Oloñer, el yo realiza una reconstrucción autobiográfica permanente e interminable, toda la vida, que en la adolescencia, por supuesto, es más intensa y más importante, cuya continuidad se pone en riesgo durante la adolescencia, siendo dicho riesgo parte de un proceso que debemos acompañar y que es propio de esta etapa de la vida. Para ello es fundamental que el yo sea el autor de su propia historia, teniendo su relato, muy importante, sentido y coherencia. Es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero que es lo que Pierre Loñer describe como un relato sensato, ¿sí? Es como trabajar con un adolescente con consumo problemático de drogas que está internado en una hospitalización por una salida alternativa ante un juzgado de garantía, y que en la intervención terapéutica uno le dice cosas del estilo, bueno, pero si tú te lo propones puedes hacer lo que quieras, o ¿por qué no piensas en retomar el colegio y a lo mejor sacar un título universitario? Cuando ese discurso adolece de cualquier tipo de encuentro, sensatez o sentido para ese sujeto. Hay algo de eso que lo estoy tratando de explicitar de manera muy simple, que es a lo que se refiere Pierre Loñer. El yo estaría condenado a este constante movimiento de escritura y automodificación, siendo el fondo de memoria, dice Pierre Loñer, lo que garantiza un sentido de mismidad, no volviéndose extraño para sí mismo en su devenir. Recuerden que la adolescencia, el extravío no solamente es con el entorno, sino que hay un extravío identitario, hay un extravío yoico, hay un extravío que creo que en el espacio de terapia debemos acoger y acompañar. El fondo de memoria, que exige una inscripción, organización y potencial de reescritura o reorganización, asegura ciertos puntos de certidumbre en el sistema de parentesco y en el orden genealógico. ¿Qué quiere decir eso? Que el que exista un fondo de memoria, como dice Pierre Loñer, nos asegura que haya un linaje. Voy a recurrir a los linajes que son más comunes de nuestra cultura, ¿no? Linajes históricos, linajes de clase, linajes de género, muy importantes hoy en día, linajes de la diferencia sexual, de lo masculino, de lo femenino, linajes étnicos, ¿sí? Son adscripciones del sujeto que de alguna manera le permiten situarlo en una tradición, si quisiéramos decir. Creo que linaje es la palabra más precisa. Y por otra parte pone a disposición del yo un recurso a la fantasía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existiendo en el trabajo adolescente dicho fondo de memoria al que nosotros podemos apelar, el recurso a la fantasía permite la circulación del deseo, del erotismo, de lo vital, en un circuito que sea distinto y separable, al menos después del trabajo, de lo mortífero y lo tanático. ¿Sí? Me refiero, por supuesto, al dualismo pulsional freudiano y a la idea de cómo algo que puede ser erótico, gozoso, puede devenir mortífero, peligroso. Y los adolescentes en general tienden a moverse con una intensidad o una volatilidad respecto de esta tensión entre lo erótico y lo mortífero. A veces incluso anudándolos. Recuerden las prácticas riesgosas de los adolescentes que efectivamente están recargadas de erotismo y cómo uno se posiciona frente a ello. En este sentido, el fondo de memoria también demarcará a partir del trabajo realizado por el yo lo que es modificable de lo que no es modificable para cada aparato psíquico singular, lo que en la diapositiva está llamado ahí como permanencia. Se trata, como ya vimos en los modelos freudianos que revisamos muy brevemente, de un sistema abierto, con posibilidades potenciales de transformación, pero que no son infinitas, en la medida en que estén arraigadas históricamente y sean sensatas en su despliegue. Fíjense en eso, por favor. De lo que se trata entonces, cuando hablo de fondo de memoria, es de un sistema de registro abierto, modificable, reescribible, visitable, transformable, que está abierto y que le permita al sujeto proyectarse y recurrir a dicho fondo de memoria, pero que no debe tener, desde esta propuesta al menos, infinidad de posibilidades, porque eso puede hacer que se extravíe en dicha búsqueda identitaria. Y vuelvo a la frase original de la introducción, a la atención. ¿Cómo somos? Sin ser reemplazantes de los padres ni instancia de autoridad, no podemos ser testigos silentes.
un adolescente no puede llegar a la consulta y decir de que está con un consumo desregulado de algún tipo de droga dura y poniéndose en riesgo y uno diciéndole, bueno, sí, veamos qué hacemos, ¿no? Como después lo conversamos. Como que no es posible eso, ¿sí? Y tampoco se trata de que uno ejerza una función reemplazando a quien debiese ejercer dicha función. Ese es un desafío constante de la clínica adolescente. Pequeño extracto clínico. Mi relación de trabajo y encuentro con un adolescente, a quien llamaré N, puede ser escrita como una historia que tiene 4 capítulos. El primer capítulo es un encuentro en un contexto de hospitalización para pacientes graves. El segundo capítulo es la continuidad de este encuentro en un espacio de atención ambulatoria, también en un contexto hospitalario. Y el tercer capítulo es la continuidad de este proceso en la consulta particular. El último capítulo, al cual no nos referiremos salvo muy brevemente, está en curso, y es la consulta espontánea, cada vez más como adulta y menos como adolescente, tras el alta del proceso contenido en los 3 primeros capítulos de esta historia. Es el proceso que yo hasta el día de hoy sostengo con ella. Cabe destacar que esta es mi historización, no la suya. Me quiero detener en un tiempo del segundo capítulo, que toma consistencia a lo largo de varias sesiones, en el que ella poco a poco va mostrando una suerte de otro yo, a quien llamaré S. Para que no nos perdamos, N es la paciente, S es su otro yo. Me comenta que, en un gesto, en parte voluntario y en parte automático, nombra a una segunda identidad como el nombre de un personaje de una película. Ella siempre muy interesada en el cine. Siendo esta segunda identidad ese alguien de quien tiene noticia, pero que aparece en ciertas circunstancias de su vida y que tiene características de las que ella adolece. No es una relación de miedo o angustia, no es una decisión psicótica, no es una puesta en escena histriónica. Es un movimiento que leo como la construcción de un espacio de intimidad y confianza, pero que ciertamente supone un quiebre en su continuidad biográfica. Ese es ella, pero al mismo tiempo no lo es. Este personaje es referido y aparece cada cierto tiempo en las sesiones, y poco a poco vamos dándole un lugar, le vamos dando un sentido. Estamos haciendo un trabajo de reconstrucción biográfica, ¿sí? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo apareció? ¿Qué función cumple? ¿Qué sensación te genera? ¿Qué piensas de su existencia? Todo esto va permitiendo que el yo, poco a poco, suyo, el yo de N, poco a poco vaya apropiándose de un modo novedoso del espacio de terapia, limitando en parte la posibilidad de sus devenires, pero situando a este otro personaje en una historia que es la suya. Dicho de otro modo, se trata de ubicarlo en una genealogía, en donde ese no puede ser cualquier cosa, no es un delirio, no es un amigo imaginario infantil, pero sí es parte de su linaje como sujeto. Dicho de otra manera, es alguien familiar. Sin embargo, esto tiene un límite, ya que es otro de quien habla ella y no es ella, a pesar de ser ella misma. ¿Sí? ¿Se entiende esa tensión? Pensando en esto, en una sesión de tarde, yo a ella solía verla casi hacia el final del día, con los pasillos del hospital casi vacíos. ¿Sí? Se iban los doctores, se iban los pocos colegas, los psicólogos que estábamos en ese espacio del hospital. Quedaba la secretaria de repente, me tocaba la puerta y se despedía y los pasillos quedaban vacíos. Y en un acto de espontaneidad y desconocimiento absoluto, le pregunto si podía conversar con ese, quien de paso, les comento ahora, era un personaje masculino, pero sobre eso no me voy a detener tanto. Y le pregunto si es posible, si es factible hablar con ese en la sesión. Ella me dice que sí, tras lo que cambia un poco su rostro, su postura, un poco, solo un poco, su postura, su tono de voz, pero sigue siendo ella. Y converso con ese el resto de la sesión. Esa conversación queda también bajo el secreto profesional, no la voy a comentar. Me despido hacia el final y le pido de nuevo a ese hablar con N, quien regresa al espacio terapéutico y nos despedimos nuevamente. Ese nuevamente me encanta porque no es la misma despedida, pero es la misma despedida al mismo tiempo. Lo que quiero traer de este breve relato son 2 cosas. Primero, nunca más volvió a hablar de eso. Desde esa intervención, nunca más volvió a hablar de ese. Segundo, su mail, su correo electrónico, aún al día de hoy por el cual yo me comunico con ella,
tiene el nombre de ese, el nombre y el apellido de ese alter ego, de ese otro personaje. Entonces, podemos pensar que a partir de cierta posición terapéutica fue posible acompañar el proceso de historización de N, apelando a un fondo de memoria, pero reorganizando sus vivencias a partir de un movimiento clínico en donde se le da consistencia, lugar simbólico y real. Yo hablo con ese. Es como si aceptáramos, ojo, esto es importante, creo, para la ponencia, no solo discursivamente, sino que material y transferencialmente, que ese es N y que no lo es al mismo tiempo, permitiéndole a ella hacer algo con eso. Lo que ella hiciera con eso depende de ella. Yo la acompaño en ese proceso. Y quién sabe, a lo mejor esta metedura de patas hubiese significado que ella se disociara y terminara en una especie de episodio psicótico. Por suerte no pasó, y si hubiera pasado, les estaría comentando qué es lo que creo que no hay que hacer y no lo que creo que hay que hacer, porque de eso aprendemos un poco, ¿no? Quiero recalcar profundamente que este no es un movimiento estratégico, no es calculado, sino que más bien es un gesto espontáneo sostenido en la relación que teníamos y que tenemos hasta el día de hoy. Por otra parte, el registro, la memoria, recuerden, el sistema de registro, la marca, el nombre, la escritura de ese persiste con claridad en su mail. Su mail es ese nombre, pero su puesta en ejercicio tiene una significación completamente distinta. Ya no es el nombre de su alter ego, es solamente el nombre de su mail. ¿Sí? De hecho, yo nunca le he preguntado. No sé si lo haga en algún momento. Y no tengo idea si es que alguien le preguntara, oye, ¿por qué tu mail? Porque ella se llama N no sé cuánto. Y él es ese, yo, es como, ¿y por qué tu mail es ese? No tengo idea qué es lo que ella diría si es que se le hiciese esa pregunta. ¿Sí? Según Pierre Loñer, el psiquismo en la adolescencia se ve enfrentado a una serie de après-coup, de resignificaciones a posteriores. No sé si se me ven porque no veo nada, esta cosa es un poco terrible, pero bueno, no sé si se ve el movimiento de las manos que estoy haciendo, que es un movimiento de la marca, el avance histórico, la vuelta sobre ese movimiento, ¿sí? Ese es el a posteriori, la resignificación siempre desfasada, igual como yo lo estoy haciendo con este caso en este momento, lo mismo. Lo que por una parte separa al adolescente o a la adolescente en este caso de lo que ha sido, pero que exige al yo en este trabajo de autoalteración una ligazón, un vínculo entre presente y pasado, una continuidad histórica, de la cual, como vimos con N, nosotros somos parte fundamental en un proceso terapéutico. ¿Sí? Recordemos a Freud, tiempo y memoria son indisociables e inseparables, porque no se trata, insistiendo en la misma idea a riesgo de ser majadero, del registro bruto, no es la marca, sino de la recuperación del registro de memoria. Se trata de la historización de ese momento en la sala de cine cuando ella va sola a esa sala un día de tarde con poca gente, ve ese personaje que tenía un sombrero, no voy a decir mucho más para resguardar la confidencialidad, y dice, ese personaje me cautiva, y después de alguna manera se construye ese. En este sentido, para Loñer, el pasado, el tiempo perdido, se preserva en la medida que hay una construcción biográfica. Por lo tanto, el adolescente solo podrá construir su futuro si ha podido investir y dar lugar a su pasado. El texto principal del cual yo estoy sacando estas referencias es un texto de Pierre Loñer que se llama Construirse, entre paréntesis, construirse un pasado. También la violencia de la interpretación, pero ese es el texto central, para dejar la referencia. Movimiento que le permite inaugurar algo de lo nuevo, sin perder ante esto, inédito, la continuidad y sentido de su historia. En este punto, podemos pensar que el trabajo clínico no solo implica ser un historiador que resignifica y lee de un modo distinto aquello que se nos presenta. Tampoco es solamente mostrar esta historia al adolescente para que pueda apropiarse de ella. Quiero destacar que la función terapéutica supone además, como indica este esquema muy rudimentario que les estoy presentando, una coescritura biográfica a partir del encuentro transferencial como primer movimiento y una resignación o retirada de este lugar de coautoría como segundo movimiento, de modo tal que el yo del terapeuta deje de ser cosignatario de esa redacción, pudiendo el adolescente apropiarse de modo novedoso y original de dicha escritura. Aunque creo que mi intervención tuvo un efecto, en tanto pudo dar un lugar distinto a ese en los capítulos de esta historia, es N, es ella quien bautizó a ese, es ella quien escogió el nombre de su mail,
y es ella quien finalmente escribe y se apropia de esa parte de su historia, pudiendo olvidarla. El olvido, recuerden, lo verificamos en el mismo sentido que verificamos la historización, no en la materialidad del olvido, no es en el asolamiento, no es en el borramiento de la memoria, eso no es olvido, eso es trauma, ¿sí? Que en la segunda parte me interesa poder subrayar. El olvido es que ella no habló más de ese, no fue tema en la terapia, ¿sí? No apareció más. El olvido es garantía de la construcción de un fondo de memoria. El olvido es un horizonte necesario en el trabajo clínico con adolescentes. Comentando esta presentación, muy brevemente con mi queridísima esposa, que también es colega, ella recordó cuando en la ponencia de Esteban Levin, un psicoanalista psicomotricista uruguayo o argentino, que ha venido varias veces acá, en una pregunta que se le hace es como, bueno, ¿y cómo verificamos la importancia de nuestro trabajo en la clínica infantil? Y lo que Esteban Levin decía, que me parece notable y que comparto plenamente, es que bueno, que nos olviden los niños. Lo más importante es que nos olviden. Ojo, el olvido no es borramiento, no es cercenamiento, ¿sí? El olvido es circulación, el olvido es registro que puede ser revisitado. Entonces, centrándonos ahora un poco en la historia y siguiendo a los psicoanalistas, nuevamente disculpan mi francés, François Dabuan y Jean-Max Caudillac, podemos pensar la historia y la memoria desde otro punto de vista, que como voy a aclarar hacia el final, no creo que sea disyuntivo, sino que más bien es complementario. Hasta ahora, sintetizando algunas reflexiones descritas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña síntesis. Podríamos decir que hemos puesto el acento en el trabajo de reconstrucción y acompañamiento biográfico, que el yo del adolescente debe realizar y que nos sitúa en un lugar particular de sostenimiento, coautoría y eventual olvido, posibilitando la construcción de un espacio que favorezca el despliegue de su potencial de transformación, ¿sí? Recuerden que este es un movimiento propio de la adolescencia, eso es lo que dice Piero Loñer. No es algo que, no es, por eso que la coautoría tiene sentido, es similar al movimiento parental. No es algo que nosotros introduzcamos sobre el adolescente, es nosotros nos plegamos a un movimiento de facto y solo intervenimos en la medida en que dicho movimiento de facto, el potencial de transformación que está presente en la adolescencia, sufra demasiado o no esté pudiendo llevarse a cabo, ¿sí? El adolescente que tiene 19 años, desescolarizado, está en segundo medio, no puede retomar el colegio y está con crisis de angustia. Ahí hay un detenimiento, ¿sí? El adolescente que hace múltiples intentos de suicidio, ¿sí? O que tiene una vivencia depresiva que le imposibilita, o una fobia social, o cualquiera del espectro psicopatológico que podríamos pensar en la adolescencia. Cortes en los brazos, consumo problemático de sustancias, etc. Ahora, fíjense en esto. Esta posición parte de un supuesto que yo no he querido relevar, pero que ahora la voy a hacer aparecer. Un supuesto que toma Pierre Loñer, retomando algunas enseñanzas de Lacan y avanzando, y de Freud principalmente. ¿Cuál es el supuesto? Que existe un registro, ¿sí? Ese es nuestro punto de partida. El conflicto es ubicado en el extravío, en la pérdida de sentido, en el desconocimiento, pero siempre operando bajo un territorio que apela a la existencia de una inscripción originaria, en donde lo material de dicho registro no importa tanto como su reorganización, ¿sí? Eso espero que ya haya quedado claro, pero que sin embargo exige la existencia de dicho registro, ¿sí? Tiene que existir dicho registro para que esto que estamos tratando de exponer tenga algún sentido. Esto, que puede ser un a priori, también es cuestionable a partir del trabajo que Dabuan y Godelier realizan en torno a la locura, la guerra y las situaciones de traumas históricos producto de hitos o acontecimientos catastróficos. Para estos psicoanalistas franceses hay un problema con el registro y con la inscripción, ya no con el problema de la historia y la historización. No digo que no lo haya, pero están poniendo el acento en ese punto. Producto de la situación traumática acontecida, en donde, más que pensar en la lógica del olvido, se puede pensar en una lógica repetitiva, que implica una actualización constante de un pasado que es imposible de inscribir, y que en la medida que no puede ser inscrito, no puede ser olvidado, ¿sí? Fíjense en ese movimiento. Si pensamos en la repetición como concepto, de lo que estamos hablando es de algo que insiste, insiste, insiste,
pero que si no se inscribe, no puede ser olvidado. Hay que nacer para poder morir, por ejemplo, pensando en alguien que no tenga ese registro, esa parte tan de sentido común para alguien de estar vivo. Vamos a ir a un caso que nos va a permitir pensar esto, ¿no? Se trataría, dicen los psicoanalistas, que Baudelaire falleció hace poco tiempo, ellos eran pareja, se trataría de un pasado sin pasado, que no logra situarse en una dimensión histórica transmisible, en la medida que no hay registro o fondo de memoria a los que se pueda recurrir para la resignificación o historización. Cuando decimos pasado sin pasado, estamos diciendo de que no es que no hayan pasado cosas en la vida de este sujeto, pero no se puede recurrir a dicho pasado como un sistema de registro abierto, verificable, reorganizable, visitable, para la ligazón tan propia del trabajo adolescente que pudiese conectar pasado con una proyección futura, con una continuidad, con un sentido existencial. Dicho de otra manera, pensándolo ahora en el espacio de terapia, hay un cortocircuito en el encuentro con el otro. ¿Quién es convocado como testigo silente o como orador de un monólogo en donde no hay encuentro ni transmisión? Yo sé que no es lo mismo, que tiene unas instancias bien distintas, pero para quienes están familiarizados y familiarizadas con la obra de Jean Piaget, Piaget describe una etapa de la infancia en donde los niños tienen monólogos colectivos. Cualquier persona que tenga hijos, sobrinos o que haya trabajado con niños o esté en un colegio o en un jardín podrá ver cómo los niños de repente están conversando como en esta especie de cortocircuito con el otro, ¿sí? Que es un narcisismo bien infantil, necesario para sostenerse. Pero uno habla de Iron Man, el otro habla del partido de fútbol y el otro habla de que a la mamá le gusta hacer sopaipillas pasadas. Y están conversando, los tres niños, mirándose a los ojos y hablando, pero en el diálogo hay un cortocircuito. Ese fenómeno que Piaget magistralmente designa como monólogos colectivos, da cuenta en alguna medida de esta suerte de cortocircuito que estoy tratando de relevar en el trabajo clínico, en donde no solo es cuestionable si hay una demanda al otro, porque la demanda del adolescente supone que yo lo ubico simbólicamente en un lugar. Acá lo que hay es un acto insistente, repetitivo. Por eso que Dawan y Baudelaire trabajan los traumas, los delirios, las paranoias o elementos de mucha violencia. Esta propuesta, la propuesta de estos autores, no solo permite teorizar cuestiones que resultan difíciles de elaborar, sino que nos entrega orientaciones para el trabajo clínico, poniendo el acento ya no tanto en la transformación, sino que en la construcción de un espacio que permita el registro, que permita la inscripción, un punto de partida para una ulterior circulación. Retomando a Freud, no es posible operar desde la neutralidad, ya que esto asume que existe un recuerdo articulado o reprimido, sino que esta posición implica hablar de los afectos, descubrir territorios no explorados, construir relatos, hacer cuentos, entregar palabras al otro. Ojo con esto. No es porque el otro no tenga palabras, porque eso sería ubicarlo en una posición deficitaria, lo cual creo en esta segunda parte es bien complejo, ¿sí? Como en la primera podríamos decir, nosotros no somos quienes o no estamos autorizados a decir qué es lo que tiene que ser un adolescente. Ellos tienen que escribir su propia historia y nosotros ser cosignatarios y ser olvidados en dicho proceso. Acá el riesgo es ubicarlos en una posición deficitaria, donde esto es clásico en ciertos modelos de trabajo clínicos más descriptivos o más objetivistas, en donde la palabra del sujeto esquizofrénico es desechada, o del adolescente, hombre. Trabajé con muchos sujetos en primer brote, ¿no? En este mismo contexto hospitalario, en donde la palabra del sujeto es desechada porque es la palabra de un sujeto psicótico o esquizofrénico, por lo tanto está loco, entonces sus palabras son locuras. Precisamente eso es lo que están tratando, junto con otros autores también, subrayar Dawan y Baudelaire. Retomo, no es entregar palabras al otro porque no tenga palabras, sino porque la palabra de la que dispone el otro no puede anudarse como vehículo de una transmisión o de un diálogo. Voy a insistir en este punto. Para el adolescente que ha vivido experiencias radicales de violencia familiar y social, maltrato,
abandonos, no sirve solo contar una historia, llenar el tiempo con historias o tratar de reconstruir dichas historias. No solo hay un inconsciente reprimido, dicen Dabuan y Godelier, también hay inconsciente cercenado, hay algo que falta. Dicho de otro modo, no es un tiempo de reconstrucción biográfica, como vimos al comienzo, sino que es un tiempo detenido, congelado, que insiste y repite, sin recurso a un referente simbólico que le dé lugar. Dabuan y Godelier dicen que el referente simbólico explota, ese es el término que ocupan, ya sea porque no está presente o porque en dicha insistencia lo hacen explotar. Entonces, este dar palabra al otro implica constituirse como un potencial referente simbólico que, a partir de la palabra, el cuerpo y el acto, en esto voy a hacer hincapié, es la palabra, el cuerpo y el acto, sirva de interlocutor y permita la inscripción de una experiencia que pueda circular. Se trata de intentar hacer historia de algo que no es recibido por ningún discurso, pudiendo esta historia ser representada por primera vez en la transferencia. Esto significa que como clínicos, muchas veces no podemos ser espectadores neutrales, llevando el registro de los golpes sufridos o acogiendo el dolor de otros bajo un secreto de confesión, sino que debemos insertarnos en el espacio íntimo de terapia como un miembro que es parte de la sociedad, que es representante de una forma de lazo social acordada colectiva y simbólicamente, pero que en ciertos casos esa forma de lazo, acordada simbólica y socialmente, se encuentra asolada, no solo familiarmente, sino que por todo el contexto. Esa idea me parece que es muy importante porque exige o nos exige como sujetos enfrentados al encuentro de estas circunstancias, poner de nuestra parte. Poner de nuestra parte no solo voluntariamente, no es un asunto de esfuerzo y voluntariedad, es un asunto de tener bastante claridad y tener que estar obligados a pensar en cosas que en otros contextos estarían dadas por sentado. Porque para dichos sujetos no hay nada de eso dado por sentado. Porque lo que ellos están tratando de testimoniar o testificar no puede ser escuchado. El Cizarro. Todos los que están acá escuchando esto y conocen al Cizarro pueden dar cuenta de que dicho discurso solo pudo ser significado y escuchado bajo claves y códigos que no tenían ningún futuro para dicho sujeto. Hay que matarlo. Recuerden que se habló de restituir la pena de muerte para este puber, ¿sí? No se les olvide. Hay gente que decía, sí, yo creo que deberíamos matarlo. Matarlo, ¿sí? No voy a comentar mucho más de eso. Y también había una vertiente de minimización radical, ¿sí? Pobrecito, es una víctima de las circunstancias, lo cual es cierto, pero ¿qué capacidad de agencia queda para ese sujeto? ¿Sí? De hecho, no lo voy a comentar porque quedó en la intimidad de un espacio de encuentro colectivo. Con Tatiana nos enteramos en algún momento del devenir del Cizarro, ¿no? Nos comentaron, no sé si lo recuerdan. Entonces, lo que estoy tratando de subrayar es precisamente este lugar que favorece el registro, la ulterior circulación, siendo representante de una forma de lazo social. Segunda viñeta. Vamos abrochando ya. Después voy a comentar un par de cosas y con eso vamos terminando. Mi encuentro con A, una adolescente con la que trabajé en el mismo contexto que con N, y que tuvo un circuito similar, ¿eh? Hospitalización, atención ambulatoria y consulta particular. El mismo recorrido. Tuvo un devenir muy distinto a pesar de insertarse en el mismo contexto. En primer lugar, no podría organizar el proceso en capítulos de una historia. De hecho, me cuesta organizar históricamente dicho proceso, ya que la sensación de insistencia y agobio de retorno a cero es algo que estuvo presente desde un inicio hasta lo que podríamos llamar un final. Siempre pensé en A como una niña a quien le dolía vivir, como una persona a quien el simple hecho de estar viva le era insoportable. En nuestras conversaciones rara vez hubo risas, tampoco tristeza ni sufrimiento explícito, sino más bien hastío, cansancio,
y una cierta disposición a mostrar insistentemente esta posición en terapia. Siempre me pregunté si esta manera de mostrarse era algo que ocurría solo en el espacio de terapia o también ocurría en otros contextos. Sin embargo, me interesa poner el acento en que ese era el modo en el que yo lo escuchaba, lo que creo tuvo cierto valor. Eso es lo que les quiero mostrar. Eran sesiones agotadoras, a ratos agobiantes, donde yo extremaba recursos para situar cuestiones biográficas, históricas, intereses y pasiones. Recurríamos al dibujo, la poesía, la escritura, el colegio, la lectura, pero todo y cada uno de esos espacios estaba tomado por la misma sensación mortífera. Dicho de otro modo, más que pensar que ella mostraba algo distinto en terapia, creo que ese algo era escuchado de manera distinta en terapia. Y aunque la diferencia puede parecer menor, no lo es. La diferencia radica, primero, en sostener esa escucha, plagada de fantasías horrorosas de mi parte, como por ejemplo, conectarme con una sensación corporal en donde el respirar laceraba las fosas nasales, como si el oxígeno que respirábamos fuese algún metal tóxico que conducía a la muerte por envenenamiento. En mi sensación contratransferencial con esta chica, las fantasías que elicitaba era, esto duele tanto. Entonces, uno, lo voy a tratar de explicar de una manera bien experiencial. ¿Cómo logro situar ese dolor? Porque uno trata de situar ese dolor, ¿sí? Diagnóstico que nos alivia, tiene depresión endógena o es melancólica. ¿Cómo sitúo ese dolor? ¿Cómo le doy un lugar? Y las fantasías contratransferenciales que licitaba era ¿cómo me explico que a una chica le duelga tanto a la vida? Era terrible. Y una de las fantasías era, bueno, probablemente si yo estuviera respirando azufre todo el tiempo, sentiría que me quiero matar a cada rato, ¿no? Me voy a detener un segundo, me avisó que tenía un poco lento, pero ahora voy a ir retomando, ¿sí? Primero, entonces, repito, primero, déjenme retomar acá la lectura, sostener esa escucha, ¿sí? Plagada de fantasía horrorosa. Segundo, salir de una posición neutral y pasiva e invertir energía psíquica en construir el encuentro con esta adolescente. A diferencia de muchos otros casos, me costaba mucho figurarme el colegio, la familia extendida, los amigos. Era como si ella ocupara todo el espacio psíquico y transferencial del proceso terapéutico. Y tercero, lo más importante creo, favorecer la construcción de un espacio que permitió acoger su discurso de un modo tal que pudo ser representado en la transferencia, inscribirse en un lazo social y ubicarme a mí como un referente simbólico válido. Si quisiera decirlo de modo más simple, que ella viera que yo estaba vivo, porque en el encierro de su experiencia mortífera de vida, la posibilidad de la empatía, la pregunta por el otro, ver a los otros como seres vivientes, no existía. Cabe señalar, al paso, que cuando la conocí tenía 12 años y ya había realizado múltiples intentos suicidas. Y durante nuestro proceso de trabajo realizó otro más, de mucha gravedad. Guardó por semanas medicamentos, no dejó cartas, no dejó ningún mensaje y se tomó las pastillas cuando su madre se fue de la casa y a la madre se le olvidó algo. Volvió y la encuentra. La llevan al hospital, le hacen el lavado y yo me reencuentro con ella cuando hospitalizada, no estaba intubada ya, pero estaba hospitalizada, la fui a visitar, y ella estaba triste y frustrada porque había despertado. ¿Sí? Ese era el carácter, el tono de la relación y de la vivencia. Bueno, ¿cómo operó la inscripción? ¿Cuál es el gesto terapéutico? Así como hablar, haciendo la homologación, así como hablar con S, perdón. ¿Cuál es el gesto terapéutico que inicia la circulación de una historia que no podía ser contada? Tras este último intento suicida, retomadas las sesiones y reiniciado una vez más el mismo circuito, le digo algo así, y acá estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, pero le dije algo así. No soy capaz de soportar esto. No soy capaz de ser testigo de cómo tratas de matarte una y otra vez. Se lo dije en algún momento de la sesión, cuando nuevamente insistió y en algún momento se lo digo. Por un lado hay un gesto terapéutico, ¿sí? De apelar al otro como simbólico, encarnando un lugar, sirviéndome del trabajo y del proceso que llevábamos juntos. Pero por otro lado, tampoco fue un gesto estratégico. Fue un gesto de honestidad, en donde no solo como psicólogo o terapeuta, sino que como persona, como ser vivo, que para mí, creo, mirándolo en retrospectiva, era muy importante poder transmitir, sostenerle algo de esa vida,
le digo que hay cosas que me resultan insoportables. Al poco tiempo el proceso decayó, ella decidió irse, ¿sí? Que fue uno podría leer como un movimiento de agencia, y debo confesarlo, se los confieso a ustedes, espero que quede entre nosotros. Cada cierto tiempo he revisado su perfil de WhatsApp para saber si es que está viva, porque se imaginan cuál es mi primera fantasía, esta cabra se va a matar. Y después de un tiempo, y cada cierto tiempo, les diré, no sé, cada 2 años, porque hace muchos años que no la veo, y la revisé para la presentación, obvio, si voy a hablar de este caso, miré el estado de WhatsApp, y dice, voy a citar, la vida es triste, compañero, pero a pesar de todo es bella. Eso es lo que dice. Hay una novela de Kawabata que se llama Lo bello y lo triste. ¿Ah? Si la pueden leer, ahí cuadra perfecto para esto. Nunca me escribió, nunca supe más de ella, y en sintonía con lo que he querido presentarles, espero que haya olvidado su paso por el circuito hospitalario y por su proceso de terapia. Entonces, para terminar, eso debería decir para terminar más que conclusiones, que no son conclusiones. Para terminar, quisiera señalar que he querido distinguir con claridad inscripción y simbolización, registro de circulación, escritura de lectura, memoria de historia. Una es condición de la otra, pero son operaciones que, aunque distinguibles, operan simultáneamente. Sumado a esto, he querido mostrar la diferencia entre ser coautor de una historia para favorecer que los adolescentes puedan volverse autores de la suya, de ser un historiador que registra algo que no puede y se resiste a ser inscrito, precisamente para que se inaugure algo de su transmisión. Para ambos casos, y espero que los breves extractos clínicos que les presenté hayan dado cuenta de ello, un efecto deseable es el olvido, no como antecedente ni objetivo, sino como consecuencia. Sin embargo, se trata de olvidos bastante distintos. El primer olvido implica que uno advenga un objeto más en la circulación de la vida del adolescente, que uno sea solamente alguien más. Y como lo muestra el extracto, seguimos trabajando con N, en una relación completamente distinta a la que teníamos al inicio. Ella está titulada, está buscando trabajo y tiene planes de vivir sola. El segundo olvido, el de A, implica que uno advenga un punto de partida, un inicio que permita abrir un modo de circulación que antes no estaba. Se trata de un olvido más radical, que pareciera irse al fundamento. Y, como lo muestra el extracto, ya no seguimos trabajando, ni tengo noticias de A. Sin embargo, lo digo con cuidado, pareciera que aún está viva. ¿Se fijan que no es menor? Porque creo, y esto es algo que estoy leyendo y que me permito pensar a propósito de la preparación de esta ponencia también, no es que se imaginarán que no es tan fácil para mí recordar este proceso, no llegaba a mi casa después de la pega, hoy te cuento a mi paciente, esto es fantástico, tengo fantasías de que me estoy ahogando con azufre porque me quiero morir a cada segundo. Entonces, la idea de que pareciera que aún está viva, tiene que ver no con el tipo de vida, que sería algo más elaborado, más de una lectura, de una simbolización. No es como, ¿cómo me las arreglo para que como que la vida sea digna? ¿Sí? A propósito de las movilizaciones y la importancia que tiene dicha frase. O a propósito de la pandemia, ¿no? La vida en encierro. Sino que más bien es un hecho más arcaico, más fundamental. Es el hecho de estar vivo, ¿sí? Y obviamente que eso no es menor para nuestra práctica y para un caso de una chica que cuando yo la conocí, por supuesto que mis expectativas bajaron de entrada, es como ella ya había hecho múltiples intentos de suicidio cuando tenía 12 años, o sea, como terrible. Y bueno, para finalizar, y como nos enseña el psicoanálisis, el olvido no es ni puede ser un mandato moral, sino que se trata de una posibilidad concreta de avance en la historia de los sujetos. Y parafraseando para ahora sí concluir, para nosotros, para nuestra historia, no solo como sujetos, sino que nuestra historia política, por supuesto que no es posible el olvido si es que no hay una inscripción o un registro que permita la circulación. Por eso que es tan importante, por ejemplo,
los descubrimientos que se han hecho el último tiempo a propósito de los detenidos desaparecidos, ¿sí? Como no es posible realizar un duelo si es que existe una detención en el tiempo, si es que existe una insistencia, si no se puede inaugurar algo que haga un poco de circulación. Eso. Muchas gracias. Voy a detenerla. Aquí yo, en mi fantasía, me imagino que acá la gente estaría aplaudiendo y parándose, tirando confeti o algo así, pero no, básicamente no pasa nada de eso. Voy a No detener pasa la nada. presentación. No, no pasa. Voy a detener la Sí. presentación y ahí creo que ahora solo veo un par de rostros y muchas letras. Pero Sí, eso. sí. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación, por compartir también tu experiencia, tus viñetas. Ilustraron muy bien lo que quisiste mostrarnos esta tarde. Y bueno, vamos a abrir un espacio a preguntas, comentarios. Para quienes quieran participar, pueden dejar sus preguntas en el chat o directamente abrir su micrófono y hacer la pregunta. Por ahí estamos viendo Paola Díaz, Cabrera, caras conocidas. Bueno, yo tengo anotada como para partir algunas preguntas, algunos comentarios que me fueron surgiendo a partir de la presentación. Y hay una temática que no abordaste mucho o fue tangencialmente, pero me parece interesante como saber tu opinión respecto a la demanda de los padres en la consulta con adolescentes, en donde muchas veces lo que nos ocurre es que más bien hay un padre, una madre consultando respecto de algún malestar que presenta respecto del adolescente, ¿no? Y no necesariamente esa demanda es compartida. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es el rol, el papel que juega el terapeuta en esta triada que se forma en el espacio de terapia? Ya, mira, voy a responder, es una muy, muy buena pregunta y sí, por una cuestión de tiempo no incorporé la cuestión de la demanda parental. Pero ya, me acuerdo porque bueno, servicio público, Santiago, Chile, se imaginaron ustedes que eran las madres las que llevaban a estas chicas a consulta, ¿no? ¿Sí? Los padres trabajaban en el mejor de los casos, en estos casos ambos trabajaban, ¿sí? Y las dos madres eran bien distintas y creo que me permiten ilustrar dos formas de demanda, ¿sí? O dos maneras de situar esta demanda de los padres, porque la demanda de los padres, a diferencia de la demanda de los adolescentes, está, ¿sí? La de los adolescentes creo que a veces se puede rearticular con la demanda de los padres, ya sea en un acto de sumatoria o de disyunción, pero cuando digo articular es que puedan de alguna manera o vincularse o contrastarse. Y la madre, no sé si recuerdan, pero digamos el caso de N, N es la chica con la que hablo con su alter ego. La madre de N era una persona que podríamos decir era más bien intrusiva, ¿sí? Que estaba muy presente, hiperatenta o hiperalerta y que su demanda era ayude a mi hija está mal, mi hija tiene problemas, mi hija no me hace caso. Era una madre que sistemáticamente a lo largo del proceso siempre fue renovando sus demandas. De hecho, una de las intervenciones que yo realicé con ella fue mostrarle de que efectivamente ella siempre se las arreglaba para encontrar algo en su hija y la manera de poder devolverle eso fue resignificándolo como que esa es la manera que ella tenía de preocuparse por su hija, ¿sí? En ningún caso diciendo de que ella es una madre metiche o que no tiene, porque con qué cara le digo a una madre que no se preocupe por su hija. Y en ese sentido, la idea de la co-construcción, de la cobiografía, de la resignificación, toma un matiz porque con N, la madre sí aparece en el discurso, situada en un linaje, ¿sí? Aparecen elementos identificatorios en donde yo puedo mostrarle cómo ella no le gustan cosas de su madre que aparecen en ella, la rabia que le genera, cómo poco a poco se va autonomizando y pudiendo ponerle freno, a abrir conflictos. Entonces, el proceso que yo acompaño con ella, creo que tiene mucha sintonía con la demanda de la madre. Como que finalmente el proceso en un momento va deviniendo en que la madre se mete en el espacio de terapia que tenemos y yo me las arreglo a cómo esta madre sigue teniendo que estar presente, pero ya no es tan necesaria porque su hija estaba efectivamente mejor, ¿sí?
En cambio, la madre de A me dice que tengo la señal mala, pero no sé si sigue escuchando. Pero bueno, ahora sí. Eh, ya una anécdota que nunca me había pasado y no creo que nunca más me pueda pasar. Eh, la madre de A me esperaba en la sala de espera y no sé por qué. Ocupaba unos lentes, no sé si conocen estos lentes de sol que van para atrás, como que tapan toda la cara. No sé si tienen una función, si tienen una función médica o qué, pero eran así, así, gigantes, como de este porte y tapaban. Y ella se sentaba espera, así, con los lentes, inmóvil. Y yo mientras me acercaba y caminaba hacia ella, como que no me angustiaba, pero como que me preocupaba un poquito de angustia, si ya lo dije. Es como, pero esta señora está despierta. Esta señora, siempre le preguntaba, y yo como que le hacía así, le hacía como, la gente que me conoce sabe que yo ando saludando a todo el mundo, ¿no? Entonces como que le hacía el típico gesto como de levantar la ceja o así, y ella inmóvil, no se movía. Y cuando llegaba al frente, al lado de ella decía como, hola, y me saludaba. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer está... No está... Entonces, claro, la fantasía de estar durmiendo o estar despierta, yo la vinculo rápidamente con la fantasía de estar viva o estar muerta, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que ocurría en el otro caso, esta madre pareciese que no tenía una demanda más articulada que la de cómo nos las arreglamos para lograr de que mi hija siga viva, que no se mate. No era más que eso. Era una demanda mucho más rudimentaria, más cruda, pero que era mucho más difícil de incorporar y de trabajar, porque había una suerte de atrapamiento. ¿Cómo uno se desmarca de eso? Porque ahí el riesgo creo que era estar todo el rato, que era lo que le pasaba a ella finalmente, todo el rato, todo el rato tratando de hacer movimientos para que esta chica no tratara de matarse, porque esa era la fantasía constante. Esta cabra se mata en cualquier momento, se mata en cualquier momento, ¿cómo lo hago? Entonces, el proceso a mí me sirvió para salir de ese lugar y no estar todo el tiempo, porque si no, no se puede trabajar. Esto lo aprendí con una colega maravillosa que trabajó en una terapia grupal en un centro comunitario, en una comuna de riesgo, para no estigmatizar ninguna comuna, eh, y, que, y que les daba pena. Ella me decía que en un momento ellos como estaban con pena, con tristeza, lloraban, porque era muy terrible, pero en un momento fue como, no podemos trabajar así. No es posible que nosotros trabajemos si es que nuestra disposición es tener pena. Entonces, pensando en esta madre, nunca logré que ella entrara en el espacio porque su demanda nunca pudo ser resignificada y, lo más llamativo y que lo puedo mirar con distancia ahora, ella parecía no afectarse tanto, era un poco indiferente a esto, ¿sí? No era perversa, sádica y que gozara, ni tenía síndrome de Munchausen donde le dejaba las pastillas a la hija, no, pero ella no se conmovía, no había una suerte de eco, de referente simbólico. Entonces, claro, yo creo que ahí, si es que el proceso hubiese continuado, hubiese podido de alguna manera incorporar. Entonces, eso que yo trabajo a propósito de Dawan y Gadelier me hace mucho más sentido, por ejemplo, con padres abandonadores, ejercedores de violencia, con consumo problemático de sustancias, con escenas más traumáticas en donde, ¿qué tipo de demanda parental tomo ahí? No sé si me explico, ¿sí? Como que es una demanda que es más difícil de incorporar, a pesar de que esta madre estaba, ¿sí? Esta madre no le pegaba a su hija, no, pero claro, había algo en esa articulación donde el discurso de ella parecía no inscribirse, no estar escuchado. Entonces, retomando un poco la pregunta, ¿qué hacemos con la demanda de los padres? Yo creo que hay que articularla, tratar de darle un lugar de sintonía, de contraste, de concordancia, cuando es posible, y cuando no, tenemos que hacer algo con ello, ¿sí? Eso fue lo que a mí se me ocurrió en ese caso, que en ningún caso me atrevería a decir que fue la mejor manera de proceder, fue la manera en la que pude proceder. Pero, pero eso te diría como en términos bien generales. Ya. ¿Alguna pregunta? Por ahí utilizaste, Rodrigo, la palabra consignatorio. Mm, mm. Sí, y en qué sentido ocupaste? No entendí. Era como parte del rol, me parece, del Sí, terapeuta. sí, es como que en el fondo, ya aquí estamos en un contexto que creo que esto va a ser muy pertinente. Estudiante en práctica de psicología haciendo un informe para una institución.
ese informe debe estar firmado por el practicante o la practicante y por él o la supervisora. En ese sentido me refiero a cosignatario. Hay un punto en el encuentro con los adolescentes en donde la reconstrucción biográfica debe ser signada, debe ser verificada, debe ser sostenida, validada incluso, ¿sí? Esto, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo, confesión, yo sé que esto queda solo entre nosotros. Con uno de los primeros pacientes que vi hace muchos, muchos años, yo recuerdo que ocupé en un par de sesiones en momentos bien críticos como un dicho, como una frase. Y la frase después fue apropiada por el paciente como si fuese propia. La frase nunca se me va a olvidar. Fue algo así como, bueno, yo no creo en las coincidencias. Como alguna tontera del determinismo freudiano que estaba pensando por esos años. Y después este sujeto, años después, decía cada cierto tiempo, bueno, Rodrigo, como tú sabes, nosotros no creemos en las coincidencias, ¿no? Entonces, claro, cuando me llegaba eso de vuelta era como que hice, ¿no? Como que yo le metí, como un Inception, no sé si vieron la película, ¿no? Como que le metí una idea en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Es como que el que Dios sea cosignatario tiene que ver con el lugar simbólico, con la función, con el lugar de referencia, y que no implica un abandono tan radical de la neutralidad. Pero sin embargo, eso tiene que habilitar al sujeto. Y ese movimiento que es complejo, porque uno sigue siendo uno sigue siendo transparente con quien es. Ese movimiento en la adolescencia creo que es más complejo. Creo que es más fecundo, porque el adolescente, si uno logra establecer un movimiento de encuentro transferencial, si uno logra articular eso, en general los adolescentes tienden a compartirnos todos, confiar en nosotros, ser espacios de intimidad. O sea, uno tiene estas relaciones de mucha riqueza, de intimidad, muy importante. Pero, si es que no ocurre ese movimiento, es cómo nos las arreglamos para no ser aquel que fuerza, que marca la historia, ¿sí? Entonces, recurro nuevamente al ejemplo, ¿no? En algún punto el supervisor tiene que visar el informe signado o firmado por él o la practicante, pero en algún punto también confía en que ese informe es el tratante o la tratante, ¿sí? Yo que soy supervisor de prácticas en la Universidad Alberto Hurtado, y les mando un saludo a todos los queridos colegas y estudiantes del Alberto Hurtado que están conectados, uno tiene que habilitar ese espacio en el otro, ¿sí? Entonces, ojo, Piera Loñer hace esa referencia en relación al discurso parental. Ella ocupa ese modo y dice los padres solo, y uno apoya a los padres en esa línea, retomando tu primera pregunta, pero yo me sirvo de ese modelo para pensar también algo clínico, ¿no? Donde yo no reemplazo a los padres, pero hay algo de ese circuito que sí me sirve para acompañar el proceso adolescente. A eso me refería con cosignatario, ¿sí? Pero eso. Paulina, ¿tienes alguna pregunta? ¿O tienes tu audio abierto? ¿No? No, solo estaba el audio abierto porque estaba Ah, abierto. solo estaba abierto ya, perdón. Sí, pero podría hacerle una pregunta. Dale, Paulina. Antes que nada, muchísimas gracias, Rodrigo. Súper interesante todo lo que has mencionado. Y sí, tenía que ver como una pregunta con respecto a pensando en el segundo caso que mencionaste, el hecho de cómo intervenir de repente con padres que hacen como que atornillan para el otro lado, digamos, en relación a la terapia. Tú estás, por ejemplo, estás como haciendo intervenciones, qué sé yo, y los padres, madres, sin quererlo o queriendo, boicotean de alguna manera la terapia. Estoy pensando, por ejemplo, una madre, tengo un caso de una madre excesivamente depresiva, y que obviamente la hija de alguna manera también tiene esto, digamos. Entonces, ¿cómo hacerlo en términos de trabajar con cierta independencia o de vincularse con y como
traer ese malestar también de los padres, madres, a la terapia. ¿Cómo se trabaja eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, dado tu intervención, esto que tú le mencionaste a esta chica, que no podías como bancar esta continuo como intentos de suicidio, si lo volverías a hacer, digamos, y si no, como, ¿qué pensaste en función de esto mismo? Ya, ok. Mira, respecto a la primera pregunta, tratando de responderla de manera un poco más general, creo que a ver, porque situemos el marco o el contexto en el cual estamos, o estoy tratando de contrastar la clínica con adolescentes. Ciertamente que el primer espectro es un espectro que tiene cierta particularidad, como este fenómeno del alter ego y una intervención que puede ser un poco exótica o peculiar, que por algo la traje, ¿no? Pero sigue estando en un contexto de una chica que tiene una madre y tiene ciertas dificultades. Estuvo hospitalizada, hubo un poco de ideación suicida, pero el otro contexto es un contexto de mayor gravedad, ¿sí? Es un contexto de un caso mucho más complejo, entonces yo creo que el territorio ahí, en donde situamos cómo trabajamos con las demandas paternas, hay que separarlo, ¿sí? Es la misma lógica de la materialidad. Cuando hablaba a propósito de la epistemología y del desencuentro, nunca hay que desconocer la materialidad del recuerdo, ¿sí? El trabajo apela siempre a la resignificación, ¿sí? A la orientación del deseo, a la reconstrucción biográfica, pero hay cuestiones materiales que no pueden ser obviadas si no nos volvemos testigos silentes. Dicho eso, no es malo que un padre atornille al revés, porque si un padre o una madre atornilla al revés, al menos está atornillando. Y si el padre o la madre está atornillando, uno puede tratar de hacer algo con ello, ¿sí? Es posible, hay movimientos que son muy clásicos y muy simples, como situar el miedo de una madre hoy en día a que la hija salga a carretear mucho porque le puede pasar algo en la calle o por parte de algún amigo o algún pololo curado o algo en la línea de algún tipo de agresión sexual, ¿sí? Entonces, la hipervigilancia o el extremo cuidado de una madre hacia una hija adolescente rápidamente, no siempre, pero puede significarse por esa vía y abrir esa fantasía. Y ese temor es una manera muy simple de tratar de incorporar, ¿sí? Al menos en un momento inicial. Bueno, ahora yo estoy más viejo, pero en estos casos, cuando era un poco más joven, un poco, no tanto, y aparecía esta idea de la paternidad o la maternidad, por ejemplo. Acá que hay gente joven conectada o hay practicantes y la charla está dirigida a un contexto de práctica también, es como cómo se enfrentan frente a los padres cuando la intervención es, bueno, pero usted es mamá, usted es papá, como si eso fuese garantía de algo, ¿no? Y eso permite retomar algo, por ejemplo, de la labor que uno realiza. ¿Sí? Es como, si mi labor no es decirle a usted cómo hay que ser padre o cómo hay que ser madre, es completamente irrelevante que sea madre o que sea padre. Yo no estoy aquí para decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida ni cómo tiene que ser. Entonces, lo que estoy tratando de situar es que ahí, cuando la madre o el padre atornilla en contra o atornilla para afuera, y ampliamos la metáfora, ¿no? Hay tornillos y está clavando, ¿sí? O está pegando con chicle algo que claramente hay que pegar con algún material más sólido. Todas esas metáforas, yo creo que es algo que uno puede tomar y de alguna manera incorporar, ¿sí? Cuando no atornillan, que es lo que me sentí un poco con esta madre. Esta madre estaba como estática, estaba presente, estaba como un testigo silente que parecía inconmovible. Me parece que es más complejo. De hecho, pasando a la segunda pregunta, yo creo que si hiciera algo distinto, no sé, no te podría decir si haría algo distinto. Yo tiendo a pensar que sí, que por el momento vital en el que estoy ahora, siendo padre, en ese momento no lo era, probablemente no me atrevería a hacer ese tipo de intervención. ¿Sí? Yo creo que no me atrevería. Pero si cambiaría algo sería precisamente las intervenciones que yo realicé con la madre. Yo creo que fue tanto el espacio psíquico de investidura que yo tuve que ocupar y que ella dispuso sobre el espacio, como esta imagen que traté de transmitirles, como de que llenaba todo el espacio. Y que yo me costaba pensar en amigos, en colegios, lo típico que uno hace. Creo que con la madre me faltaron intervenciones, me faltó construir un espacio, como que la madre quedó un poco. Y esto fue una complicidad implícita, porque la madre tampoco se hacía aparecer. Entonces ella estaba tranquila. Por ejemplo, en ningún caso, nunca, jamás me agradeció, pero no me reclamó. Nunca me dijo, bueno, muchas gracias. O sea, sí, de repente sí, cuando yo fui a ver a su hija al hospital, porque estaba despertando después del intento, me dijo, gracias por venir, pero como uno le dice a cualquier persona. Pero tampoco me demandaba y me criticaba.
Porque se imaginan ustedes que eso también fue una fantasía, ¿no? Como que tienen un paciente adolescente, el paciente adolescente intenta matarse y los padres dicen, oiga, ¿y usted está pintado acá? Como mi hija se trató de matar, ¿qué está haciendo con mi hija, no? Tampoco existía eso. Entonces ahí yo creo que si hiciera algo distinto sería el trabajo precisamente, que claro, en la presentación queda afuera y es lo que Tatiana y tú, Paulina, ahora están trayendo, es el trabajo con esa madre, y creo que podría haber hecho las cosas bien distinto con ella. Yo creo que ahí hubo una suerte de cansancio y agotamiento de mi parte y de hacer lo que se pudo, que no es una justificación, es lo que es nomás. Como que yo creo que uno no, mientras uno no sea negligente, bueno, hace lo que puede nomás. Pero sí, pero eso. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Para ir cerrando, una última pregunta que creo que nos puede servir mucho a partir de tu experiencia. ¿Cuál es el mayor desafío que tú crees que tienen los terapeutas al trabajar con los adolescentes, el trabajo clínico con los adolescentes? Quizás son muchos, pero si tuvieses que plantear algo que para ti ha sido tal vez desafiante Ya. en el trabajo con los adolescentes. Es una muy buena pregunta que me cuesta mucho responder porque siempre me ha gustado mucho el trabajo con adolescentes. Yo me hice un lugar en el espacio público porque nadie quería trabajar con adolescentes. Como que con los niños, fantástico, los niños son una maravilla, sean cuales fuera el espectro de los niños, y con los adultos, ok, pero los adolescentes siempre problemáticos, los adolescentes flight, como los que tienen consumo de sustancias. Yo diría que ya, voy a dar vuelta a la pregunta. A partir de lo que me gusta, voy a tratar de abrir una dificultad o un riesgo. Eh, yo creo que me gusta tanto el trabajo con adolescentes y lo disfruto tanto en el encuentro con ellos porque siempre es algo, siempre hay algo, siempre hay demanda, ¿sí? Siempre hay algo, la demanda puede ser dirigida a uno, al contexto, a otros, a los padres, siempre hay algo, ¿sí? Salvo en estos casos más graves como el que les presenté recién, ¿sí? Pero yo creo que para mí un riesgo es, ya voy a decirlo de manera muy coloquial, es como desperfilarse, ¿sí? Es como dejar un poco de lado el lugar terapéutico y establecer un tipo de relación un poco más horizontal que yo creo que uno siempre trata de establecer en la clínica con adolescentes, como una relación más horizontal, o al menos esa es mi manera de trabajar, y que en dicha relación de horizontalidad se pueda perder tal vez algo de esa distancia o de esa suerte de jerarquía que está implícitamente puesta en juego en todo proceso de terapia. Porque por muy igual que uno quiera hacer con el otro, igual uno está puesto en un lugar jerárquico distinto, ¿sí? Desde el pago, desde el saber, desde el lugar profesional, de la experticia. Entonces, claro, si quisiera pensar en un desafío es como perder un poco esa distancia y, claro, voy a comentar como que la sesión se vuelve una conversación, ¿sí? De intereses, ¿sí? Entonces, claro, no sé si es un gran desafío, ni una gran problemática, y a lo mejor es algo muy particular que a mí me pasa, pero es lo que te podría decir. Y bueno, y lo otro es lo clásico, ¿no? Que es una etapa de transformación y es una etapa de manifestaciones psicopatológicas y hay un intento de siempre como cuestionar al otro, ¿no? Como lo que hablé un poco al comienzo. Pero eso. Bien. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ya se nos hizo súper Ya corto pasó el pasó tiempo. la hora. Sí, sí, se nos pasó rapidísimo. Y agradecer a todos los participantes de esta charla, dejarlos invitados porque próximamente vamos a tener otra charla y vamos a tratar de seguir abriendo este espacio de discusión sobre la infancia y los adolescentes, que bueno, es uno de los temas que nos convocó en este momento y esperamos realizar otras charlas. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente y nos encontraremos en otra oportunidad. Les pido ahí Muchas gracias. sí, que contesten la encuesta que está en el chat, por favor, porque de acuerdo a sus intereses también vamos a ir poniendo otros temas. Eso pues, nos vemos, ojalá pronto. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.